Fe inigualable. Fundamentos que transforman. Hola queridos amigos de GPS, es un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad, muy emocionado para comenzar esta nueva serie. Va a ser de gran bendición. Déjame decirte que la hemos estado analizando, la hemos estado estudiando y vas a encontrar grandes promesas que te van a servir. Pero cuando hablamos de que estamos en plural, quiero decirte que no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Ya lo estás viendo en pantalla. Tenemos a nuestro buen amigo y pastor Antulio. Así que bienvenido, Antulio. Muchas gracias, te agradezco mucho, Frankie. Queridos amigos de grupos pequeños saludables, donde quiera que estés, a la hora que estés, ahí donde estás, escogiste el mejor momento para estar en el mejor lugar. ¿Para qué? Para solidificar nuestra fe a través de este contenido. Y el material de hoy, de verdad, es para que te abroche los cinturones, para que se muevan las columnas. ¿Por qué? Porque es muy bueno, es un fundamento fenomenal, mi querido Frank. Gracias, Antulio. Y quiero decirte que esta serie está basada en Romanos capítulo 8. Y para que tú tengas una idea de la importancia de Romanos, alguien decía una vez que si el Nuevo Testamento fuera un anillo lindo, precioso, la epístola de Romanos es como esa piedra que está encima del anillo. Pero el capítulo 8 es como ese diamante que reluce. Y es que ahí vamos a encontrar muchas verdades, muchas promesas que vamos a ir descubriendo una a una durante esta serie. Así que nuevamente alístate porque vamos a ver esos fundamentos de los cuales nosotros creemos. Y antes quiero decirte por qué escogimos esta serie. Jesús mismo lo mencionó una vez cuando él estaba dando una parábola y estaba instruyendo a sus discípulos. Él dijo, miren, es importante. Les quiero decir algo que realmente ustedes tienen que recordar en su corazón y en sus mentes. Y Jesús le dice ahí en Lucas 6, 47 al 48. Les voy a decir a quién se parece todo aquel que viene a mí, en primer lugar. En segundo lugar, oye lo que yo enseño. Y en tercer lugar, me obedece. Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la roca, cavó muy hondo y puso allí sus cimientos. Cuando vino la inundación, la corriente de agua azotó la casa, pero ni siquiera la movió porque estaba bien construida. Y esto es lo que justamente dice el Señor. Ustedes que permanecen en mí, vienen a mí, oyen lo que yo les he enseñado y lo ponen en práctica, realmente van a hacer esa casa con un fundamento, con un pilar, como los pilares que tú estás viendo acá con nosotros, que realmente no se van a mover independientemente de lo que pase, independientemente de lo que estemos sufriendo. Esa base se va a mantener muy sólida, ¿verdad, Antulio? Y la verdad es que sí, fascinante lo que estás diciendo y me llama mucho la atención. Mire qué pilarones somos. Soy pues bueno, pero no, interesante porque fe inigualable. Solo date cuenta de ese nombre, son fundamentos que transforman. Y yo te quiero decir algo, tú puedes poner tu fe en muchas cosas. Es que la palabra fe no necesariamente es espiritual. O sea, tú puedes poner tu fe en tus capacidades, puedes poner fe en tu matrimonio y sí, el matrimonio necesita fe, pero aquí son fundamentos que transforman y la fe puesta en el lugar correcto y los fundamentos para nosotros es Cristo. Entonces esa fe es totalmente inigualable, o sea, no se le compara. Y quisiera detenerme en esto para recordarte que la palabra fe proviene de la raíz griega pistis. Escucha esto, pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Eso es, estar convencido. Por eso son fundamentos que transforman, porque son sólidos y tú puedes confiar en ellos porque la palabra del Señor es firme, es creíble, es confiable. Y si tú pones tu fe y dices, yo quiero creer, yo quiero pistis, yo quiero una fe inamovible, inigualable, incomparable, ¿sabes qué va a pasar? Vas a poner un fundamento sólido para lo que quieras que hagas en tu vida, para lo que quiera que esté sucediendo, para cualquier circunstancia, porque el fundamento es sólido. Fíjate que hoy tenemos acá como fundamento para nuestras computadoras, tenemos esta estructura. ¿Y sabes qué siento yo? Seguridad. Esto es sólido. ¿Cuánto más tu vida como este hombre sensato que cavó y puso el fundamento sólido, mi querido Frank? Así es, Antulio, y queridos amigos, queremos comenzar entonces con ese primer fundamento, ese primer pilar. Y te queremos decir que esta primera entrega la hemos titulado Ninguna condenación. No tenemos
¿Por qué preocuparnos? No podemos vivir en una situación de condena. Y es que yo no sé, queridos amigos, y no sé qué dirás, Antulio, que muchas veces nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Hay personas en el exterior que nos justifican, nos sentencian, nos emiten un juicio y realmente nosotros nos quedamos con esa percepción negativa contra nosotros y eso a lo mejor te ha marcado, nos ha condenado y queremos decirte que realmente cuando nosotros estamos creyendo en el Señor, no hay ninguna condenación. Así que si tú has tenido el bullying en el colegio, en la universidad, en los compañeros del trabajo te han molestado por tus convicciones cristianas, quiero decirte que realmente vas a encontrar ese fundamento en la fe que en Cristo Jesús nosotros tenemos. Y eso me lleva a mente la historia, y la cuento muy rápida, tú has de estar familiarizado con ella, de David y Mefiboset. Si te recuerdas, Mefiboset tuvo una tragedia de pequeño y eso lo marcó, ¿verdad? Tuvo un accidente, su papá Jonatán había muerto y eso lo llevó a esconderse por años. Y cuando David llega y lo comienza a buscar y le llama allí a la realeza, David lo invita y cuando la primera reacción de Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Y muchas veces nosotros hemos sido condicionados en tener ese tipo de actitud, ese tipo de complejo, y realmente cuando nosotros vemos todo lo que el Señor ofrece, podemos ver que realmente esa es la condición que el Señor no quiere que nosotros estemos. Así es, y muchas veces, Frank, somos nosotros mismos, como bien lo decías, los que nos autosentenciamos o autocondenamos por asuntos nuestros, de hecho por el conocimiento del mismo pasado que tenemos o por errores que tenemos o debilidades de carácter o alguna otra cosa. Solo mira lo que Pablo decía en Romanos 7:24, dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Una ranchera hecha y derecha, ¿verdad? Desgraciado, fiel amigo. Pero es literalmente. ¿Y sabes qué termina pasando? Esa forma de autodecirnos a nosotros es peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque, como bien decía Frank, ninguna condenación hay. Es que eso es algo que te da el fundamento para que nadie te pueda mover, porque si tú estás en Cristo, nueva criatura eres, y de modo que si eres una nueva criatura, no hay condenación para ti. Entonces, cuando tú sales a caminar, ya no sales con la plataforma del pasado. Pablo lo sabía. Él deja atrás el pasado y dice: ya no hay condenación, ya no hay condenación. Te hago una pregunta: ¿qué te hace sentir condenado? ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Qué culpa del pasado? ¿Qué te descalifica? Sabes, en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y mira cómo Pablo en el capítulo 8 de Romanos comienza dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Lo leo otra vez porque es de verdad una gran esperanza que nosotros tenemos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que permanecen en Cristo Jesús. Mira, qué maravilla, qué pilar el que nosotros podemos tener cuando realmente estamos confiando en el Señor. No hay ninguna condenación. Y me impresiona lo que estás leyendo, porque cuando leemos acá, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. La pregunta sería: ¿y los que no pertenecen? O sea, los que solo están en modo religioso. Perdona que te diga, pero si hay condenación. O sea, la condenación la traemos porque nosotros somos pecadores, ya estamos separados de Dios. Pero los que pertenecen a Cristo Jesús, y cuando tú depositas tu confianza en Él, ya no hay condenación. Es que eso a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque me hace vivir distinto. Y Frank, a mí me parece que es un regalo de parte de Dios este material para este día. Así es, yo de verdad estoy seguro, porque cuando uno se sumerge en este texto, de verdad, uno comienza a encontrar esas grandes verdades. Y nuevamente, Pablo aquí lo está diciendo: miren, por lo tanto, y es que en los capítulos anteriores viene diciendo, hay situaciones de personas que realmente no han querido conocer acerca del Señor o no han querido aceptar su mensaje. Hay otras personas que han estado en el pecado y están ahí luchando, pero él dice: por lo tanto, miren,
eso, como dijo Antulio, es parte del pasado. Los que pertenecemos en Cristo Jesús, entonces tenemos esta gran esperanza. Pero para eso queremos darte las implicaciones de lo que significa estar en Cristo Jesús y tener eso. Así que, Antulio. Gracias, Frank. Así es. Así que recordemos entonces que la palabra y el enunciado que te vamos a dar, lo tienes ahí, dice, al depositar mi fe en Jesús. Y esto es fundamental. Al depositar mi fe en Jesús, obtengo primero el poder del Espíritu Santo para vencer al pecado. De hecho, si tú te das cuenta, Romanos 8, 2a y 3 dice así: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado. En efecto, la ley no pudo liberarnos por la naturaleza pecaminosa, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Si tú te das cuenta aquí, la ley no lograba hacer esa parte. Eso es lo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Y es cuando Jesús viene a ser para nosotros el pilar, el fundamento. ¿Por qué? Porque al depositar mi fe en Jesús obtengo el poder del Espíritu Santo para vencer ese pecado que está en nosotros, pero que ya no nos domina en Cristo Jesús. Y Antulio, escuchándote hablar, se me recuerda una anécdota y creo que esto te va a ayudar bastante. A mí me ayudó bastante. Y es que supongamos que hay un chico ahí en la escuela, en el colegio, de una condición muy débil, ¿verdad? Tiene compañeros mucho más grandes que él y entonces lo comienzan a molestar y yo no sé cómo era en tus tiempos, Antulio, pero al final de la clase todo se solucionaba a la salida, decían. Sí, y eso significaba que ya iba a haber una paliza. Entonces imagínate que este pequeño chico sale de la escuela y le comienzan a golpear a estos compañeros suyos mucho más grandes. Pero en eso aparece el hermano mayor que va 3, 4, 5 años arriba de ellos. Y entonces el hermano mayor, lógicamente, lo ayuda y los demás salen corriendo. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que muchas veces está la ley de la carne, como dice aquí Pablo, y nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder pelear con la fuerza de la carne. Realmente es imposible y por eso Pablo, y te invito a que leas el capítulo 7, viene diciendo, por nuestras fuerzas es imposible. La batalla contra la carne posiblemente la vamos a estar perdiendo. Pero tenemos a un hermano mayor, en este caso, que es el Espíritu Santo, que viene en nuestro auxilio. Y eso es lo que nosotros debemos de creer, no la tenemos que creer, que a través del Espíritu que tiene poder, como decía Antulio, realmente puede ayudarnos a transformar nuestra condición de pecado. Mira lo que dice Efesios 4, 23 al 24, y dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les remueva los pensamientos y las actitudes. Voy a hacer aquí una pausa. Dice, dejen que el Espíritu, no dice aquí, hagan ustedes todo lo posible para renovar esos pensamientos y esas actitudes, porque va a ser desgastante, va a ser frustrante y a lo mejor no lo vamos a conseguir. Pero aquí dice, dale cancha, ábrele. Confía en el Espíritu Santo y Él va a hacer el trabajo. Él para eso está diseñado. Él tiene el poder. Recuérdate que es una persona y es Dios mismo. Y dice, continúa diciendo el versículo, pónganse en la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, 23 al 24. Así que yo te invito a que realmente le creamos al Espíritu Santo, que para Él es posible vencer cualquier situación que la que tú estés pasando. A lo mejor ha habido un hábito, ha habido una condición que no hemos podido cambiar. Confía en el Espíritu Santo y Él va a tener ese poder que mencionaba Antulio. Y es fundamental, mi querido Frank y amigos que nos acompañan, el descubrir esa parte que cuando Cristo viene a tu vida y Él entra a tu ser, te da el poder del Espíritu Santo, pero en ti van a cohabitar ahora dos naturalezas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación? Los que están sin Cristo la tienen, pero el que tiene a Cristo, entonces en Él cohabitan esas dos naturalezas. La vieja naturaleza pecaminosa que está viciada
como hombres estamos viciados en esa naturaleza y la nueva naturaleza, que esa está renovada, es santa, es en Cristo Jesús. Y por eso me encanta que dice acá, pónganse la nueva naturaleza. Nos despojamos de la vieja naturaleza y nos revestimos de la nueva naturaleza. Ahora, al depositar mi fe en Jesús, obtengo el espíritu de vida para estar toda una eternidad con Dios. Otra de las cosas lindas que Dios nos asegura a nosotros, para los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, es lo que dice Romanos 8:2. Pues por medio de Él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Quiero que escuches esto. Te libera de la ley del pecado porque el pecado ya no se enseñorea de ti, ya no tiene poder, pero ahí está, la vieja naturaleza va a cohabitar, pero también te libera de la ley de la muerte. Aquí hay una perla. ¿Por qué? Porque a causa de la muerte, tú y yo estábamos condenados a una vida sin Dios, pero la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso, o donde muerte está tu aguijón, o donde sepulcro tu victoria. El Señor Jesús dijo, ya no hay. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos la certeza que la muerte ya no ejerce control sobre nosotros. Y ese es otro regalo de Jesús para nuestra vida, amigos. Y entonces, ¿qué puedes vivir confiadamente? Somos irresponsables ahora en época post-pandemia tal vez, pero somos irresponsables de hacer las cosas irresponsablemente, no, pero estamos tranquilos y vivimos tranquilos porque nosotros somos libres de la ley de la muerte que ya no tiene poder sobre nosotros. ¡Hala, qué maravilla, Antulio! Y mira, interesante, el Antiguo Testamento anunciaba la resurrección de Jesús. Y Jesús mismo también lo anunció y lo cumplió. Mira lo que dice Juan 5:24. En verdad les digo, y es Jesús el que está hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús mismo lo está subrayando y dice, no hay condenación para todo aquel que cree en mí. Tiene la vida eterna, tiene garantizado estar conmigo toda una eternidad. Así que Jesús lo mostró con la resurrección y cuando Él ascendió, dijo, yo voy nuevamente al trono de la gloria, pero ahí voy a preparar una morada para ustedes y ahí voy a estar presente. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque fíjate que la palabra muerte, y amigos, escuchen esto, la palabra muerte significa separación. Entonces tú dirás, ¿cómo así que pasamos de muerte a vida? Es que por cuanto hemos pecado estamos separados, estamos muertos ante Dios. Pero cuando viene Cristo, entonces hemos pasado de muerte a vida, o sea, de separación a vida. Eso es lo lindo, o sea, eso es lo que está diciendo acá. Es que ya no hay condenación, estás de muerte, pasaste a vida. Entonces, cuando pasamos de muerte a vida, ¿qué sucede? El Espíritu de vida nos vivifica a nosotros. Eso es lo que termina siendo el Espíritu Santo. Y nos comienza a vivificar en el momento que nosotros aceptamos al Señor. O sea, lo que te estamos diciendo no es algo que va a pasar en el futuro y estás ahí esperando ese momento, sino que esa vivificación la tenemos desde el momento que nosotros decidimos depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Y esa es la gran promesa y esa es la gran verdad que nosotros hemos podido experimentar, y a lo mejor tú no lo has podido experimentar porque no has dado ese paso de depositar tu fe en Cristo Jesús. Y te estamos diciendo, mira, hay cosas inigualables que tú puedes lograr a través de la fe en Cristo Jesús. Así que llevamos dos grandes implicaciones en cuanto al depositar nuestra fe en Cristo Jesús. La primera es que tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. En segundo lugar, nosotros tenemos a ese espíritu de vida que decía Antulio para estar toda la eternidad con Dios. Y en tercer lugar, al depositar mi fe en Jesús, obtengo la fuerza del Espíritu para cumplir la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Y te voy a leer primero Romanos 8:4, porque ya vimos 8:2, 8:3 y ahora 8:4. Pablo sigue diciendo, por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Y esta última parte, a lo mejor tú dices, ¿a qué se está refiriendo? Podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Y aquí, muy rápidamente te quiero decir, en el Antiguo Testamento, Dios hizo una ley, la ley, ¿verdad? De 613 preceptos, y lo que buscaba Dios es que el pueblo de Israel fuera un ejemplo, modelara un estilo de vida y que las demás naciones alrededor dijeran, ¿qué tienen ellos? Que me invita a realmente ver qué es lo que ellos están haciendo, en qué están confiando, y entonces de esa manera el pueblo de Israel debía ser luz. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, mira, ahora
Dios nos ha dado una nueva ley, nos ha dado promesas, pero también nos ha dicho cómo modelar. Y cuando nosotros nos dice, tienes que modelar de esta manera para ser ejemplo, para ser luz, para ser sal, para ser luz en medio de las tinieblas, cuando tienes que modelar eso, a lo mejor tú dices, no tengo las fuerzas suficientes, pero aquí la palabra de Dios te está diciendo, tranquilo. Si tú depositas tu fe en Cristo Jesús, entonces está el Espíritu Santo que nuevamente te ayuda a cumplir todo eso. Así que qué maravilla. Nosotros podemos ser esa luz en medio de las tinieblas. Esa luz y sobre todo, yo te quiero recordar que hay una parte que hace el Señor. Él deposita su Espíritu Santo, pero Él no hace todo. Hay una parte que tú y yo vamos a tener que hacer, porque dice, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las demandas de la ley. ¿Sabes qué? ¿Qué significa negarnos o negar la obediencia a nuestra vieja naturaleza? Es nuestra parte, hacer morir lo terrenal en nosotros. Es decir, yo voy a hacer mi parte, solo que ya no lo hago solo. Ya no lo hago con mis fuerzas. El Espíritu Santo me da la fuerza, pero yo tengo que tener la parte que a mí me corresponde. Y por eso por eso decimos en la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es en su fe, pero yo voy a hacer mi parte y la voy a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, Efesios 2:10 nos dice y nos pavimenta el camino, porque entonces tú y yo ya no vivimos como condenados. Sabemos de dónde Dios nos sacó, pero somos una obra maestra. Di conmigo, obra maestra. Así es, obra maestra. ¿Sabes qué? Tú no eres ciudadano de segunda categoría. Tú eres una obra maestra y Dios ya planificó y pensó buenas obras para que tú anduvieras en ellas. Ya no las obras de la carne, sino con el fruto del Espíritu Santo. Dios ya tiene buenas obras determinadas para que tú camines en ellas porque eres una obra maestra. Escucha, porque somos hechura suya. O sea, somos derivado de Él. Venimos de Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sabes que Dios sabe que tiene obras para que tú camines en ellas. Y entonces cuando tú salgas a caminar a diario, ¿qué tienes que hacer? Vas a salir como un perdonado, como un santificado. Vas a quitarte la vieja naturaleza. Vas a decir, no me domina el pecado, ya no tiene el poder sobre mí como antes lo tuvo, y soy hijo de Dios y vivo con humildad para la gloria de Dios, y caminas como hijo del Dios viviente y vives para su gloria. Y sabes que van a empezar a venir a tu vida buenas obras que Dios tiene preparadas. Tengo esto para ti, camina en esto para gloria de mi nombre. Tengo esto para ti, haz esto para gloria de mi nombre. Y así vive una persona que ya no vive como condenada, vive como perdonada. Mira, Frank, yo no sé si hay otra mejor cosa que estar escuchando un contenido así. A mí me emociona el corazón saber lo que Cristo hizo y significa para nosotros. Y lo que Cristo hizo y ahorita recuerdo las palabras que Jesús dijo, miren, les conviene a ustedes a que yo me vaya, porque vendrá el otro consolador. Y es que Él nos conoce, Él sabía que sin el Espíritu Santo no podríamos lograr todo esto que hemos visto aquí en la palabra. Sí, y me llama mucho la atención porque aquí hay un llamado a la acción que nos habías puesto, Frank, y el material está fenomenal, amigo, de verdad. Yo bendigo la vida de todo el equipo que hace que esto suceda y que Frank encabeza para gloria del Señor. Pero escucha esto de Martín Lutero. Creo que esto es desafiante. Dice, cuando salimos del tribunal de Dios tras haber recibido su perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra de Dios en nuestra vida acaba de empezar. Al salir del juzgado, por así decirlo, dice entre paréntesis, Dios coloca en nuestras manos el código de la vida y nos dice, ahora tienes en tu interior mi espíritu, cuyo poder te capacitará para cumplir las demandas de mi ley, que de otra forma te sería imposible cumplir. Mira qué cosa más preciosa. Aquí yo empezaría a cantar. De verdad. Aquí es cuando yo empezaría a cantar. Mi amada, la acción sería eso. Yo de verdad disfruto poder adorar al Señor y decirle, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Quién soy yo? Es tu misericordia, es tu gracia, y Él es el que te da todo lo que necesitas. Es que es inentendible ese Dios. Por eso es
fe inigualable. Nada se le compara, nada se le puede oponer. Es una fe que te ayuda a vivir como victorioso, de verdad, no como víctima. Y me fascina esa parte, porque Dios te da las herramientas para que tú cumplas las leyes y la ley que Él mismo puso. Querido amigo, de verdad quiero animarte a que tú salgas el día de hoy con ese llamado a la acción de decir: ya no más esclavo del pecado, ya no más esclavo del temor, ya no más esclavo de la ley. Ahora tengo todo lo que yo necesito, mi querido Frank. Así es, y de verdad yo todavía estoy reflexionando sobre este texto de Martín Lutero, porque él dice: la obra de Dios en nuestra vida acaba de empezar en el momento que Él nos declara justos, en el momento que Él nos declara santos, en el momento que Él nos redime. Él dice: mira, ahora comienza todo. O sea, si tú creíste que este era el final, este era el propósito, no, la obra comienza en ese momento. Y la verdad es que Dios ha obrado en nuestra vida, seguramente en la vida tuya, de una manera increíble, y es una garantía que nosotros tenemos. Es un pilar, es un fundamento en el cual nosotros podemos confiar. Y te queremos dejar con otro texto que es Romanos 5:2, que dice, y es Pablo nuevamente escribiendo estas grandes perlas, dice: también por medio de Él, o sea, a través de Jesús y mediante la fe que nosotros ponemos en práctica, tenemos acceso a esta gloria en la cual nos mantenemos, y escucha bien, firmes. O sea, cualquier embate que hayas tenido, estás sufriendo, podemos mantenernos firmes como estos pilares que están aquí representados, porque en Él todo es posible. Y dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, de verdad te motivamos a que hoy realmente abraces cada una de estas palabras que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que te invitamos a que sigas meditando en esto. Te estamos dejando una guía para que tú sigas reflexionando con tu grupo, que sigas nuevamente como aquel panal, ¿verdad?, que uno agarra y es como aquella miel que uno degusta al estar estudiando su palabra. Así es, mi querido Frank, y qué mejor cosa que orar, porque sabes, al principio hablábamos de cómo tenemos que ser renovados en el espíritu y nuestra mente. Yo quiero orar, si Frank me lo permite, para poder pedirle al Señor que esa transformación venga a tu vida y que tú hoy, tu llamado a la acción sea salir como transformado. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, porque realmente aquí hablaba yo al principio que hay condenación si no estamos en Cristo Jesús, y tú sientes esa condenación porque el Espíritu Santo trae una tristeza, pero es una tristeza para arrepentimiento. Hoy te quiero invitar, ahí donde estás, tal vez has muchas veces venido al grupo pequeño, pero hoy el Espíritu Santo te está hablando y tú ya no quieres vivir como condenado, sino como aquella persona que está en victoria. Hoy le puedes entregar tu corazón al Señor y decir: ahí donde estás, solo inclina tu rostro y pues juntos lo podemos hacer todos como equipo, como grupo, y decir esta oración con nosotros. Padre bueno, queremos darte gracias. Di conmigo: yo te doy gracias, Señor Jesús. Te pido que entres, Señor, a mi vida. Perdona mis pecados. Entra a morar a mi corazón. Hazme una nueva criatura, Señor. Tira todos mis pecados al fondo del mar y no te acuerdes más de ellos. Te pido, Señor, que me deposites ese Espíritu Santo, Señor. Yo me arrepiento de mi vana manera de vivir y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hago esta oración de fe, una fe inigualable, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, a todos los que estamos acá, ayuda a que nuestra fe sea solo el inicio de saber que nosotros podemos cumplir las exigencias de la ley por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos da vida. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido Frank, qué privilegio estar contigo por acá, de verdad, de verdad. La verdad, una gran bendición. Y queridos amigos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y hasta la próxima. Fe inigualable. Fundamentos que transforman.